vendrá, y alegre, alegre. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. En vela todos deberán estar para poderle mirar. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Su rostro hermoso brillará, eclipsando el fulgor del mismo sol. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. En vela todos deberán estar para poderle mirar. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia ya esperando está, y vana no será la fe. Nuestra dicha es, Señor, que tú vendrás. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. En vela todos deberán estar para poderle mirar. Para la honra y la gloria del Señor y para bendición de nuestras almas sea esta nuestra alabanza. Estamos a vísperas de llegar a una gran fiesta. 100 años de luz en el mundo. No es cualquier fecha, no es cualquier... no ha pasado el tiempo de balde, sino de que Dios ha hecho grandes maravillas en estos 100 años, en donde la obra de Dios se ha manifestado. Hace 100 años aproximadamente, en un 26 de abril del año 1926, Dios quiso manifestar una obra maravillosa, en donde Dios le prometió al primer apóstol de la restauración, a nuestro hermano Aarón, acerca de que iba a levantar un pueblo, en el cual iba a ser un pueblo para ejemplo a todas las naciones. ¿Y qué podemos decir? A 100 años de haberse iniciado esta promesa de Dios, Dios ha cumplido lo que le había dicho a su apóstol en aquel entonces. No ha defraudado, dijo el Espíritu de Dios, yo enviaré mi palabra y ella no volverá a mí vacía, sino que hará y vendrá, dice, y hará para todo lo que la enviare. Entonces, a casi 100 años podemos decir que las promesas de Dios se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Mi canto era un canto de advenimiento, porque si Dios nos permite, vamos a hablar hoy día un poco del advenimiento. ¿Qué es el advenimiento? El advenimiento está hablando de la venida de Cristo. Dice nuestro canto: un día Cristo volverá. Al ascender lo prometió. Cuando dice que estaba él y los 120 creyentes en aquel día en donde él fue ascendido al cielo, una nube lo cubrió. Y después de que la nube lo cubrió, ya no lo vieron más. Entonces vemos ahí
una grande obra, porque Dios detrás de esa nube, Dios transformó a su Hijo y lo llenó de gloria, lo llenó de majestad, lo llenó de todo eso que es necesario para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, si conocimos en algún momento, dijo el apóstol Pablo, a Cristo según la carne, pues hoy ya no lo conocemos así. El apóstol Juan dice que vio a un Cristo distinto. Ya el apóstol Juan lo conoció a Cristo, lo conoció quizás un hombre trigueño, moreno, no sé cómo lo habría visto en su carne. Dice la escritura que el Señor, según las profecías, que el Señor era o iba a ser como raíz de tierra seca, sin atractivo para que nadie lo desee. Es decir, el Señor en la carne no era atractivo. No es como aquellas pinturas de ojos azules, pelo castaño o casi rubio, ¿no es cierto? No. Según la escritura, el Señor iba a ser sin atractivo, como raíz de tierra seca para que nadie lo desee. Y el apóstol Juan, que lo conoció así en su carne, y luego dice que cuando ya allá ve en el libro del Apocalipsis acerca del Hijo de Dios, dice que ya no lo ve así como lo vio en la carne, lo vio con poder, lo vio con gloria, con majestad, lo vio lleno de todo lo que no tuvo acá en la tierra. ¿Por qué? Porque ya había sido glorificado el cielo. Entonces, un día Cristo volverá, al ascender lo prometió. Del mismo modo volverá y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. ¿Quiénes le verán alegre? A ver, al Señor, ¿quiénes le verán alegre? ¿El malvado? ¿El impío? ¿El que habla calumnias? ¿Quién verá feliz y contento la venida del Hijo de Dios? ¿Quién se alegrará en ese momento? ¿Lo hará quizás a aquellos quienes difaman? Ellos verán con alegría la venida de Cristo, o ellos serán más bien los que dice la escritura que el Señor tarda, que el Señor está demorándose o tal vez ya no va a venir. Entonces vamos viendo en dónde están nuestros sentimientos. Vamos observando en dónde están nuestros sentimientos. Si está en esperar la venida del Hijo de Dios, o si nos vamos a alegrar, ¿no es cierto? Si nos vamos a alegrar en su venida. Dice, muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. El pueblo que Cristo dejó, el pueblo que Cristo limpió, el pueblo que Cristo se encargó y se encarga hasta el día de hoy de cuidar y de guardar en aquella limpieza, en aquella doctrina que va limpiando los corazones y transformando las almas. Entonces, en vela todos debemos estar para poderle mirar. Entonces van a ver quienes van a ver al Señor, pero no van a entender. Van a ver quienes van a ver al Señor y les pasará desapercibido. No van a entender la venida de Cristo. Pero para el pueblo de Dios sí es importante esa venida, porque nosotros estamos en vela a la espera del glorioso día de la venida del Hijo de Dios. Dice nuestro canto, los mensajeros del Señor afirman que Jesús vendrá.
Los enviados de Dios, los enviados por Cristo, afirman, ellos no dudan. Los apóstoles decían, el Señor no retarda sus promesas, como algunos creen que el Señor está tardando, se está demorando, ¿no es cierto? Por ahí a veces hay el pensamiento de algunos que dicen, no, pero si tantos años, ¿acaso va a venir? No, no va a venir. No, el Señor dice, no retarda sus promesas, sino que Él tiene paciencia para con nosotros, paciencia para con los hombres, para que nosotros nos arrepintamos y que podamos salir del mal camino de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, dice, los mensajeros del Señor afirman, hay una confianza, ¿no? Afirman que Jesús vendrá y el Espíritu de Dios, las promesas de la Biblia nos abrió, claro. En la Biblia están escritas muchas promesas, pero el hombre que no tiene la dirección del Espíritu de Dios no las entiende. No las entiende. Y si alguno por ahí llega a percibirse de algunas de las promesas que indica la Escritura, pues solamente es una partecita. Pero no llegan a entender a su plenitud. Aquí hay un hermano que... lo bendiga. Sí, la paz, Dios la lo... paz. Sí. Amén. Amén, la paz, Señor, hermano. Allá con la hermana Lupita empecé a ir a su live. Sí. Sí. Ya ahorita ya estoy empezando a ir al templo, ya tiene rato que estoy yendo. Ah, hermano, pues qué bien, hermano, qué bien. Nos da mucho gusto. ¿Conoció la iglesia por medio de estos lives, hermano? Sí, Entonces, ahorita estaba en un live con otros hermanos, pero como son muchos, me da pena, pues me dan nervios porque son un montón. Y le dije, mejor me voy a bajar porque son muchos. Y así cuando hay muchos como que me dan nervios, no sé qué me da, pues. no es el primero, se llama miedo escénico, hermano. Sí. Y así Y cuando uno pues no se fíjese de siente que, claro, fíjese de que yo cuando empecé a hacer mis primeros live, bueno, en la decisión en que si lo hago o no lo hago, duré como 3 meses. Sí. Pero siempre uno confiando en que no es para los hombres, o sea, uno no lo hace con el objetivo de agradar a los hombres, sino con el objetivo de primeramente dar a conocer el propósito de Dios y bueno, pues, ¿no? Entonces me da mucho gusto, hermano, que usted haya conocido el pueblo de Dios y que ya está pronto, pues, ¿no? Bueno, no sé si ya, pero si no es así, pues pronto ya a bautizarse. Si ya visitó el templo y si ya visitó la casa de oración, pues, y todavía nos visita por acá, quiere decir de que el Señor lo está ayudando y cada día le está dando entendimiento. Sí, pues ando en todos los live, voy a todos los live a escuchar con uno que se llama Honorable, con unos Zulmex, otros de otros así, Jordan, así, cantos creo que se llama, cantos LLDM y así, voy a varios. Está. Qué bien, hermano, qué bien. Eso es muy bueno. Y yo le voy a dar un consejo, hermano, no por... todos tenemos, dijo el apóstol de Jesucristo, tenemos la libertad y un libre albedrío. Pero yo le voy a dar un consejo desde aquí y para aquellos quienes nos escuchan por ahí abajo, que también, al igual que Pedro, nos visitan o están interesados.
Escuchen primero la iglesia, vayan a la casa de oración, prestenle atención, ¿no es cierto?, a lo que se habla, a lo que se platica, pero van a ver en este camino quienes no van a querer que la obra de Dios se perfeccione, y van a ver en este camino quienes le van a querer estorbar. A ellos ignórelos, ¿por qué? Porque aquellos quienes no quieren que la obra de Dios se perfeccione en los corazones, van a buscar todos los medios necesarios para estorbarle, para apagar sus sentimientos, para servir a Dios. Y como eso es malo, entonces a esas personas que quieren estorbarle, pues bloquéelos de una vez, hermano. Y aquellos quienes lo ayudan a servir a Dios, pues a ellos por lo menos préstele atención y escúchenlo. Yo les se lo digo porque yo escuché en una ocasión, se nos fue el hermano. Yo escuché en una ocasión a uno de los ministros, y me parece que también muchos de mis hermanos han podido ver el hermano Carlos Montemayor, que tenía también sus lives en YouTube, y el hermano nos platicaba acerca de esto, ¿no es cierto?, de ese tesoro, ¿no?, el tesoro de gran precio, que si ya lo tienes ahí, ya lo tienes en tu corazón, pues todavía no lo expongas, todavía no lo muestres, sino guárdalo hasta que estés seguro. Una vez que estés seguro que ya nadie te lo pueda arrebatar, pues entonces ahí sí muéstralo al mundo. Eso yo lo he entendido de esta manera, en que pues a los corazones que nos... Sí, hermano, se cayó. No, yo no bajo a nadie, hermano. Yo más bien quiero que todos suban. Ale. Sí, hermano. Sí, le estoy escuchando. Y sí, hermano. Entonces, ese tesoro que ha recibido, eh, cuando ya esté seguro, eh, ahí después de eso recién muéstrelo a quien usted vea conveniente. Pero entre tanto que no esté seguro, entonces cuídelo, porque van a haber ladrones, van a haber quienes quieran arrebatar ese tesoro que usted está recibiendo. El Señor Jesucristo habló una parábola, no me acuerdo el pasaje, voy a ver si lo encuentro. Nuestro Señor Jesucristo habló de una parábola acerca de una perla que se escondía, dice, en un lote, en un terreno. Dice en la escritura que un hombre halló un tesoro en un terreno, y al darse cuenta que estaba ese tesoro en ese terreno, se devolvió y vendió todo lo que tenía, y compró ese terreno. Una vez que compró ese terreno, ya era suyo. Se volvió a caer mi hermano. Una vez que compró ese terreno, ya era suyo. Dice, después de eso, ya de que ya era suyo, recién lo dio a conocer. Es lo mismo. Este tesoro que usted está recibiendo, guárdelo, cuídelo de los ladrones, de aquellos quienes le quieran arrebatar los buenos sentimientos de servir a Dios. Cuídelo de aquellos quienes quieran estorbarle. Este terreno lo puede comprar. Este tesoro que está en este terreno lo puede comprar. ¿Cómo lo va a comprar? Pues ahí están los pasos que el Espíritu de Dios le está indicando. Cómo llegar a obtener ese tesoro a toda su plenitud en su corazón. Ya sabe dónde está. Ya lo encontró. Solamente queda... A ver, hermano. Ya sabe cómo está. Ya sabe dónde está. Ya sabe cómo adquirir ese terreno, ese gran tesoro. Ahora lo que queda es que cuidarlo,
y esperar a que sea completamente suyo. Una vez que ya sea suyo, pues entonces no lo descuide, sino que aproveche lo más que pueda de él, porque ese tesoro es el Señor quien se lo está dando. La paz, señor hermano Nayo. Nos volvemos por aquí, hermano. Amén, hermano, aquí Sí, apenas llegando. sí, Perdón. hermano, está acá nuestro hermano, un hermano oyente, hermano, que se unió acá hace un momento, pero parece que no tiene buena señal porque se para cayendo su señal. Pero nos estaba contando de que él ya visitó la iglesia, y que conoció la iglesia por medio de los lives, de live de evangelización. Entonces, segura, no me aclaro si ya se bautizó, si se iba a bautizar. Yo creo que está pronto a bautizarse. Entonces, hablándole a él y también hablándole a aquellos quienes están en la misma condición de él, es de que ese tesoro que han encontrado, que es la salvación, entonces que lo guarden todavía para sí mismo hasta que sea completamente suyo. Una vez que ya sea suyo, que nadie se lo pueda arrebatar, después de eso pueden mostrarlos al mundo, para que el mundo vea el tesoro, las grandes maravillas que Dios les ha dado y que Dios les va a dar. El pasaje creo que dice el tesoro de gran precio, dice. Estaba buscando en el libro de Mateo. Bueno, después voy a tener que buscar ese texto, porque la verdad sí es muy útil. Estábamos meditando hace un momento en un canto, dice en un canto de advenimiento, porque el tema que iba a tocar es acerca del advenimiento de Cristo, de la venida de Cristo. Entonces íbamos ya por la tercera estrofa. Dice: oh gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Su rostro hermoso brillará, eclipsando el fulgor del mismo sol. Entonces, imagínese lo que va a pasar en la venida de Cristo. ¿Quiénes esperan la venida de Cristo? ¿Lo esperan los malvados? ¿Lo esperan los detractores? ¿Quiénes son los que esperan la venida de Cristo? Sabemos de que la venida de Cristo será con gloria, con majestad, con poder. Pero ¿quiénes son los que están preparados o los que se están preparando para esa venida? Entonces, queda en nosotros una tarea, ¿no es cierto? Del pueblo de Dios, dijo Cristo, de estar vigilantes con aceite en nuestras lámparas. Y de aquellos quienes todavía no tienen las herramientas, no tienen ni siquiera el depósito donde guardar el aceite para poder adquirir y esperar al Señor, pues entonces para ellos es el momento de comenzar a buscar estas herramientas que el Señor dijo que teníamos que tener. Luego dice en el 4, en la estrofa 4, dice: no, el pueblo de Dios dice: oh bienvenido Rey Jesús, tu iglesia ya esperando está. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está la iglesia? Dice: tu iglesia ya esperando está. Y vana no será la fe. Nuestra dicha es, Señor, que tú vendrás. Entonces hay una dicha, hay una complacencia, hay un gozo en los creyentes que estamos esperando la venida de Cristo, pero no de balde, sino que estamos esperando la venida de Cristo porque también nos estamos esforzando en el Señor,
en poder que el Señor nos halle, ¿no es cierto? Haciendo siempre así, dice, fieles su voluntad. Voy a citar un pasaje de la Escritura porque el tema de hoy dice señales que habrá antes de su venida. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Dice así en el nombre del Señor. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cuál es son muchas señales? El Señor no dijo solamente, son muchas señales, pero vamos a ver acá una de las señales que habla de la venida de Cristo. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, dice, o mirad, allí está, no lo creáis. Es decir, no todo el que diga que aquí está, no todos es que sean de Dios. Se van a levantar muchos quienes van a decir, aquí está Cristo, o allí está. ¿Y cómo dirán? Pues primeramente predicarán, hablarán de un Cristo que no conocen. Algunos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Otros más avesados dicen que Cristo es un segundo Dios aparte del Padre, o un ángel, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay muchos que dicen que aquí está el Cristo o allá está el Cristo. Pero según la Escritura, esto, según lo que dijo Cristo, esto ya estaba profetizado. Y hoy en día eso se está cumpliendo. Dice ahí en el 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos hombres, diciendo unos, yo soy el Cristo. Otros dice que se levantarán con grandes señales y prodigios, porque por ahí el mundo religioso, cuando habla de los hombres de Dios, dice, no, es que no puede ser hombre de Dios si no tiene señales. Entonces, el mundo religioso demanda señales. ¿Y Cristo qué fue lo que dijo? Esta generación dice de víboras, ¿no es cierto? Este pueblo demanda señales, pero señales no les será dada. Es decir, sino la señal del profeta Jonás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la señal del profeta Jonás? Pues la señal dice que el profeta Jonás no fue haciendo milagros, no fue haciendo prodigios. Cuando el profeta Jonás llegó dice a Nínive, comenzó a predicar, comenzó a invitar al arrepentimiento a las almas. Hasta llegó, dice, a la presencia del rey y le comenzó a explicar de que Dios iba a enviar un castigo si no se arrepentían. Y dice que ellos, al escuchar esto, se arrepintieron, desde el rey hasta el esclavo y desde el esclavo hasta la bestia. Todos ayunaron, todos. Entonces podemos ver la señal hoy en día se está dando. La señal de la predicación del Evangelio de Cristo para el anuncio de la salvación de las almas. Entonces, no consiste en la venida de Cristo, se van a levantar, dice, hombres que van a hacer prodigios, señales, maravillas, pero esto no les garantiza que sean de Dios, no les garantiza. ¿Qué es lo que les va a garantizar o qué es lo que garantiza que sean de Dios?
¿Qué es lo que sería, hermano Nayo, si todavía está por ahí o de repente ya se durmió? Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Claro, sí, bueno, de nuestra parte, si nosotros hablamos de nosotros, ¿qué nos garantiza, verdad? ¿Qué nos garantiza? Pues lo que nosotros tenemos, si es verdad o es mentira, ¿verdad? Pues tocando el punto de las señales del fin del mundo, hablando de señales, ¿verdad? Aún el enemigo hace señales, aún los que tienen dones, pero ya tratándose, hermano, ¿verdad? De la garantía que nosotros tenemos acerca del advenimiento. Pues en primer lugar, ¿verdad? Es Dios. En segundo, Cristo. Y en tercer, ¿verdad? El apostolado, el apóstol de Dios. Y ya de ahí, si nosotros, ¿verdad? Abundamos, pues tenemos la doctrina revelada, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya de ahí tenemos la fe, ya de ahí, ¿verdad? Después tenemos la esperanza, tenemos muchas cosas en común con Dios, porque en esas, ¿verdad? En esas cosas que Dios nos ha dado como los dones, las virtudes, hermano, que es tan importante en el hermano para que persevere hasta el fin. Y vea que el enemigo también hace señales. Y dice Ujú. que habrá un falso profeta que hará señales y hará descender fuego del cielo y a los cuales muchos van a ser engañados. Entonces, eh, en ese punto, hermano, ¿verdad? Sí necesitamos abundar más y ampliar un poquito para que nos podamos entender y pueda los hermanos de allá abajo un poquito, ¿verdad? Tener un poquito más de comprensión. No sé si quieran, hermanos, aportar un poquito más y ya, pues ahí lo voy a ir abordando. Sí, hermano. Entonces, fíjese de que acá nos dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos, no verdaderos. Cuando dice falsos, quiere decir de que van a haber personajes que se van a levantar, unos diciendo que son Cristo y otros diciendo allí está el Cristo. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, entonces, ¿a quién le creemos? O sea, a quién creemos? Porque esas son señales, en el tiempo de los apóstoles, estas señales que aquí dicen no habían, porque en el tiempo de los apóstoles, los únicos que predicaban a Cristo eran lógicamente los apóstoles. Y posteriormente por ahí alguno que se le ocurría a predicar y eso, pero estando los apóstoles presentes, defendían, ¿no es cierto? La iglesia reconocía, pues tú dices que estás predicando a otro apóstol, pero yo conozco al apóstol Pablo, vamos a ver si vemos las escrituras y comienzan ellos a ver las cartas del apóstol Pablo de ese entonces, las cartas del apóstol Pedro de ese entonces, las escrituras que tenían ellos del Antiguo Testamento y comenzaban a compararlas con los hombres que decían en ese entonces que eran apóstoles y vean que no eran apóstoles, entonces había forma. Pero de ese entonces al día de hoy, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, en el tiempo en donde la iglesia fue guardada, en un tiempo de dispensación en donde la iglesia fue guardada, dice, en la presencia de Dios. Pasaron casi 1800 o 1800 años después de la partida del último hombre de Dios, Juan, y en el año 1926 se inicia la restauración del pueblo de Dios. Pero cuando se inicia la restauración,
ya no solamente había, pues ya no estamos hablando de que había una corriente religiosa que predicara a Cristo, hablara de Cristo. Había muchas, muchas, tanto así muchas de que habían algunas que ya habían profetizado de la venida de Cristo y habían otras que se habían chasqueado. Es decir, comenzaban, ya habían muchos que les habían anunciado que Cristo había venido o que Cristo iba a venir. Algunas ya habían fracasado en sus intentos, otros seguían solucionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta señora Elena G. de Guay, después de que hubo el gran chasco de Guillermo Miller, dice, no, pues la venida de Cristo sí sucedió, pero fue en el cielo. Entonces comienzan a arreglar, ¿no es cierto?, bajo sus propios argumentos y filosofía. Entonces hubieron chascos, hubieron cosas que ellos anunciaron, sí, pero fracasaron. Entonces viene la revelación de Dios en el tiempo de la restauración, y nuestro hermano Aarón inicia el tiempo de la predicación para la restauración del pueblo de Dios, y no se encuentra como en el primer siglo. Ahora se encuentra que nadie conocía a Cristo, que nadie había escuchado de Cristo, sino que ya se encuentra con una predicación distinta en donde todas las personas decían conocer a Cristo, pero lógicamente a la luz de las escrituras no lo conocían. ¿Por qué? Porque comienza el varón de Dios, el hermano Aarón, comienza a predicar a las almas, y las almas comienzan a decir, y los maestros que se decían ser maestros, y a muchos también habían sacerdotes, que comienzan a decir de que sí conocían a Cristo, pero cuando les comenzaban a preguntar a ver a qué Cristo habían creído, algunos decían que habían creído a un Cristo que era Dios. Otros decían que habían conocido a un Cristo que había sido un ángel. Y otros decían que habían conocido a un Cristo que era una segunda persona de una Trinidad. Entonces se dan cuenta de que habían varios tipos de Cristo, y de ahí a hoy día vamos a ver de que no solamente hay ese tipo de creencias, sino yo he escuchado creencias en donde hablan algunos de que sí creen en Dios el Padre, y también creen que hay un Dios Hijo. O sea, están hablando de dos dioses. O sea, ya se va dispersando, ¿no es cierto?, esa creencia. Pero todo eso estaba profetizado, estaba anunciado. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos, dice, y harán grandes señales y prodigios. Señales, ¿no? Y comienzan a haber campañas de sanidad, campañas de milagros. Acá, por lo menos acá en Perú, hay muchas campañas de grupos religiosos que son campañas de sanidad. Y comienzan ellos a llamar a enfermos o a personas, ¿no es cierto?, que están ciertamente desahuciadas de alguna manera en su enfermedad, y les prometen que van a sanarlos, que van a hacer milagros. Es decir, se cumple aquello, y algunos, yo no lo sé, no he visto alguno todavía, pero algunos quizás sanarán, porque dice la escritura, porque harán grandes señales y harán grandes prodigios. Es decir, sucederá. Pero dice, y si fuere posible, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la meta de hacer tantas maravillas, tantos prodigios, tantas señales? No estábamos hablando de los que provienen de Dios. Estamos hablando de aquellos quienes intentan distorsionar el Evangelio de Cristo. Y dice que el propósito es engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ¿por qué dice si fuera posible? Porque ahí, mientras haya un apóstol de Jesucristo, o sea, haya un enviado de Dios,
resguardando el evangelio, enseñando la doctrina, entonces estos no pueden engañar. No, sucede lo que sucedía en el tiempo del apóstol Pablo. Decía, de cierto, dice, hay un inicuo, ¿no es cierto? Al cual en su momento dice, hay quien lo detiene, pero después de mi partida, dice, se manifestará aquel inicuo hijo de perdición. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer después de la partida del apóstol Pablo? Pues iba a trastornar, y ya al no haber quien cuide la enseñanza, quien cuide la sana doctrina, iba a trastornar, iba a intentar engañar aún a los escogidos. En estos tiempos sucede lo mismo. Entonces, dice allá en el libro de Mateo, capítulo 7, 21, un pasaje muy, muy conocido por nosotros, y no, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el Señor pone acá como o aclarando, el Señor intentándoles aclarar de que hay un requisito. Dice, no porque me digan Señor, tienen asegurado entrar al reino de los cielos. Y allá en el otro pasaje que leíamos dice, muchos dirán, aquí está el Cristo o allá está el Cristo. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y da la característica, no por milagro, ojo, no porque hayas recibido una sanidad, no porque hayas recibido algún beneficio, porque hay quien dice de que creen en Cristo porque tuvo una sanidad. Entonces, eso es algo vano, ¿no es cierto? Dios pone sí los medios y muchas veces hay maravillas, pero el primer beneficio y lo que yo he entendido en el pueblo de Dios es de que el hermano cree o ha creído o hemos creído es porque hemos podido ver la doctrina, la enseñanza que es limpia, que es sincera, que es de Dios. Sí, hermano, quería hablar, creo. Sí, hermano, sí, quiero aportar algo. Sí, hermano, hágale, hermano. Dice que muchas de las veces el hombre se va por lo más fácil, porque dice, es que ese hombre sí es de Dios porque hizo señales, porque hizo una sanidad. Según para ellos, ¿verdad? Las señales de apóstol, ya tocando, ¿verdad? Un poquito más ampliamente, dicen ellos que tiene que ser señales en nombre que sea de Dios para poder ellos creer, para que ellos puedan aceptar el Evangelio. Ese hombre de Dios tiene que hacer señales. Pero ahí viene la pregunta que a veces yo siempre hago, que no es necesario que los hombres de Dios hagan señales, ¿verdad? Porque el hombre, el falso, ¿verdad? Que predica el evangelio falso, es lo que ellos quieren hacer señales para engañar a la gente que ellos son enviados de Dios. Pero fíjense que no es así, ¿verdad? No es así. El evangelio de Cristo, para que los hombres lo reciban, no es necesario que los hombres hagan señales. Dios hizo señales en ellos porque Dios así le plació. Si nosotros vemos en Juan 10:41, habla del profeta Juan y dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía de era verdad.
Entonces vemos aquí que Juan Bautista no hizo ninguna señal, pero él era enviado por Dios. Era un hombre puesto por Dios que estaba predicando, ¿verdad? El evangelio del arrepentimiento. Nosotros ahí vemos, ¿verdad? Que los enviados de Dios no se reciben por señales, ni tampoco ellos, este, ¿verdad? Se manifiestan de esa manera. Es otro punto, hermano, que quise tomar de las señales que tú estás hablando, de, del texto que Ujú. está leyendo, que habrá muchos Cristos, ¿verdad? Que harán Sí, hermano. señales, que harán milagros, ¿verdad? Pero está hablando de aquellos falsos. Entonces, este punto también entra ahí porque los apóstoles, hay unos que se han hecho milagros y ha habido otros que no han hecho milagros, porque está el apóstol Judas. ¿Qué milagros hizo él? Están los demás apóstoles de los que no habla la Biblia. ¿Dónde están sus milagros? Entonces, hablando de esas señales, también quise yo un poquito abundar, porque muchas de las veces piensan que el que hace señales tiene que ser de Dios, pero no todo el Sí, tiempo es así, no es así, hermano. Entonces, donde los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos maestros, esos sí quieren hacer señales, esos sí hacen señales para engañar al mundo, porque el diablo de esa manera trabaja, engañando a la gente, haciéndole creer que el poder que tiene ese hombre es de Dios, y no es es de así, Dios. no es así porque nosotros encontramos a un mago, supuestamente está en Hechos, no me acuerdo, 18, que habla, y aquel hombre dijo, danos de tu poder. Entonces, no se le fue dado, no se le concedió. Entonces, ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que el hacer señales no es porque sea hombre de Dios, No, sino también no, hay no es una hombres, garantía. si no es una garantía, porque también hay hombres que son del diablo, que anuncian un evangelio igual y también hace señales y no son de Dios. Cuando comparamos las doctrinas con la doctrina del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, salen contrarios, no embonan, no coinciden. Adelante, hermano. Ajá. Sí, hermano. Entonces, es importante hablar, hermano, de esto, porque es necesario que las almas sepan diferenciar en qué se caracteriza, porque antes de la venida de Cristo se iban a manifestar hombres, según lo que Cristo mismo dijo, se iban a manifestar hombres que iban a decir que aquí está el Cristo o allá está el Cristo, pero una de las señales que iba a identificar a aquellos hombres era que iban a anunciar milagros, que iban a anunciar prodigios, que iban a hacer grandes señales. Pero según la misma escritura y lo que dijo Cristo, es de que ninguna de estas cosas era la garantía de que fueran de Dios. Ahí estaba yo leyendo en el pasaje decía, dice, y entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En dónde se iba a identificar? ¿En quién se iba a identificar de que si era de Dios? De que si era el lugar señalado por Dios para poder, pues, ¿no es cierto?, alcanzar esa salvación, porque antes de la venida de Cristo se iba a manifestar también esto. Dice, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No iba a ser el que hace milagros, no iba a ser el que hace prodigios, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre
¿Cuál es la voluntad del Padre expresado por Cristo? Dice la doctrina, por la enseñanza. ¿Por qué? Porque es esa palabra, dijo Cristo allá en San Juan capítulo 17, dijo, la palabra que me diste, yo se las he dado a ellos, y ellos guardaron tu palabra. ¿No es cierto? Entonces, fíjense de que esa palabra es doctrina, es profecía, es enseñanza. Entonces, eso era lo que iba a identificar a aquellos quienes sí esperaban en Cristo legítimamente. Dice ahí en el 22, muchos me dirán en aquel día, en el día de la manifestación del Hijo de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que iba a haber una predicación también anunciando a Cristo que no eran de Cristo, pero iban a tomar el nombre, el título de referencia que sí venían de Cristo. Dice, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No han visto campañas donde hacen campañas de sanidad y campañas donde echan, dice, fuera demonios? Hasta echan, imagínense, nombres a veces tan ridículos que comienzan a decir espíritu del internet, espíritu comienzan a ponerle nombres tan ridículos, pero en el pensamiento de ellos están echando fuera demonios, están echando fuera malos espíritus, pero según Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Entonces, el hablar de Cristo así a la ligera no es garantía. Dice, de ser enviado de Cristo, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. El que hagan esas señales no es garantía de que sean de Cristo. Allá hay un grupo religioso que hace exorcismos. Entonces, ¿en nombre de quién lo hacen? También lo hacen en el nombre de Cristo. Pero ¿eso es garantía de que ya sean de Cristo? ¿Ya es garantía? No es garantía. Muchos me dirán, dicen aquel día, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, fíjense de que aquellos quienes demandan señales, Cristo mismo los acusa de que son, en la iglesia del Señor, los detractores, aquellos quienes acusan o están siempre en contra del pueblo de Dios, comienzan a acusar de que dónde están las señales, dónde están los prodigios, y no decimos que no los haya. Hay señales, hay prodigios, hay maravillas, hay milagros todos los días, pero eso no es un tema de predicación, eso no es un tema de evangelización. Eso es, según la misericordia de Dios, lo que cada hermano va recibiendo de parte de Dios cada día. Pero en el mundo religioso es distinto. En el mundo religioso hacen campañas de sanidades, campañas de milagros. Entran personas paralíticas, salen caminando, según ellos. Entran personas enfermas y salen sanas. Entonces, todo esto es de Dios, pues Cristo dijo, no, no creas, no creas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aparentemente, era bueno lo que estaban haciendo. Imagínense que uno tuviera una dolencia, uno está cojo de una pierna y va a uno de esos eventos, cultos, campañas de sanidad,
Y de lo que uno está cojo, sale caminando, sin cojear. Entonces, y al que no conoce, podría uno decir, pues sí es de Dios, porque estaba cojeando y ahora estoy sano, es de Dios. Pero según Cristo, eso no garantiza que sea de Dios. Es más, el Señor les dice en el versículo 23, y entonces les declararé. Esa frase, esa palabra que dice les declararé, les está diciendo que algo que ellos tampoco conocían, porque cuando uno declara algo es algo que se desconoce. Entonces, dice, entonces les declararé, les diré, les daré a conocer. Es decir, todas estas actividades, todas estas cosas que los hombres practican en el nombre de Jesucristo, eh, muchos de ellos es como dice la escritura, dice, en el postrer tiempo, dice, algunos engañarán, dice, y serán engañados. Es decir, hay personas que engañan y saben que están engañando a la gente. Y hay otros que ya no es que engañen, sino que son engañados. Y irán de mal en peor, dice, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de los dos, ni el que ha sido engañado, va a pasar, ni el que está engañando, va a pasar. Porque lo dijo el Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde caerán los dos? ¿A dónde llegarán? Entonces, dice, y entonces les declararé, les daré a conocer en ese momento, nunca os conocí, nunca os conocí. Entonces, vemos aquí de que a pesar de que hacían milagros en nombre de Cristo, que hacían señales en el nombre de Cristo, prodigios, pero sin embargo el Señor no los conoce. Pero ¿cuándo se van a dar cuenta que el Señor no los conoce, hermano? ¿Cuándo se van a dar cuenta estas personas que el Señor no los conoce? Sí, hermano, sí, aquí estoy. Sí, estas personas, ¿verdad? Cuando dice el texto, ¿verdad? Que usted estaba hablando, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, se van a dar cuenta ya cuando el Señor los llame a cuenta, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces Ya no ya hay no va a haber solución. vuelta, ya no hay solución, hermano. Entonces, el tiempo de nosotros conocer si estamos en la verdad es aquí en la tierra, porque aquí es donde nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que estar 100%, ¿verdad? Seguros de lo que si hemos creído es verdad. ¿Qué nos garantiza a nosotros que eso es verdad? Porque pudiera ser que muchos, ¿verdad? Están creyendo o quieren creer por milagros, quieren ver milagros. ¿Y tu apóstol qué milagros hace? En la iglesia hay Mm, milagros todos los días, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿para quién son los milagros? ¿Verdad? Entonces, hay unos, ¿verdad? Que para los que creen, para los que tienen fe. Entonces, en la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros vamos, la luz del mundo, ¿hay milagros? Todos los días hay milagros. Pero que esa sea una doctrina que predicaban los apóstoles, no es así. Que los milagros sean parte del evangelio, parte de la doctrina, no es un requisito que debe de haber milagros. No es un requisito que Dios puso al apostolado para que haga milagros, no. Es donde el hombre se equivoca y déjenme decirle que un 90% están equivocados pensando que aquel que hace milagros es de Dios. Es más,
el demonio, el diablo también hace milagros. Sus secuaces, sus servidores del diablo también hacen milagros. Entonces no es una garantía, no es digamos un requisito, una regla que tiene que hacer milagros para creer en Dios. Entonces el Señor Jesucristo advierte y dice que vendrán falsos cristos en los cuales harán muchos milagros. Y los hay, y los hay. Solo que, digamos, la verdad, hermano, verdad, que ha sido oculta ante los ojos de los hombres, que no está en este mundo, ¿verdad? En la boca de cualquier hombre, sino que la verdad de Dios está en la boca de un enviado de Dios, es la que a nosotros nos viene a hacer estar seguros. Nosotros no estamos esperanzados a ver milagros, no, porque el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que, verdad, que no me han visto y han creído en mí. Entonces no es un Amén. requisito, no es una ley que tiene que haber milagros, no. Entonces el apóstol verdadero de Cristo no se sustenta en los milagros. Lo de él es predicar el evangelio, lo de él es anunciar, porque acordémonos que si el hermano está enfermo, que si el hermano, ¿verdad?, está pasando por una situación muy difícil, no está esperanzando una sanidad, ¿no? Lo que él busca es, su garantía de él es, ¿verdad?, buscar el reino de los cielos. Aunque esté sufriendo, tenga una enfermedad, ya de parte de Dios es que esa enfermedad sane, porque si no, a través de esa enfermedad, de esa angustia, de ese dolor, el hermano se va perfeccionando, el hermano se está santificando. Y muchas de las veces Dios a su hijo se la pone para que no se, ¿cómo se dice la palabra? No se, eh, Vanagloria. se vanaglorie, perdón, era otra palabra que iba a hablar, pero para que no se vanaglorie, sino para que, porque la carne, es más, hermano, el apóstol Pablo tenía una enfermedad y dijo él, 3 veces he rogado a mi padre, al padre, que quite este aguijón de mi cuerpo, pero él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. Y no era apóstol, era apóstol. Él también tenía una enfermedad. ¿Por qué Dios no se la quitó si Dios hace milagros? Es más, él podía, porque así le plació a Dios. Entonces, hay hermanos que están enfermos, ¿verdad? Y que Dios no hace el milagro en él. No quiere decir que el hermano, ¿verdad? Se va a condenar porque no recibió el milagro. No, no. Entonces, el hermano lo que él busca es la vida eterna, la salvación. Adelante, hermano. Dios Amén, lo bendiga. hermano. Entonces, la iglesia de Jesucristo no se fundamenta en los milagros, no se fundamenta en las llamadas señales que demandan, ¿no es cierto? ¿Quién demanda las señales? Las señales las demanda el incrédulo. La generación ¿Quién perversa y demanda? maligna, ¿eh? Sí, sí, Y dijo el así Señor, dice que la generación perversa y maligna demanda señal, pero no se le será concedida la señal de Jonás. Así dice el texto. La generación perversa y maligna es la que manda señal, es la que quiere ver señales. la que quiere comprobar a ver si tu iglesia es la de Dios, dicen, ¿no? Si tu iglesia es la de Dios o si el que el predica es enviado de Dios, a ver, muéstrame qué milagros. A ver, muéstrame. Y hubo uno hace algún tiempo que dijo, ya yo quiero ver nombres de las personas que han sido sanadas, de las personas que han resucitado y quería nombres. Entonces, la generación perversa, la generación de víboras, dijo el Señor, la generación malvada demanda señales, pero señal no se les será dada. O sea, la señal que ellos piden no se les será dada.
sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? La señal de Jonás fue que cuando él llegó a Nínive a predicar, Jonás no fue haciendo milagros para que la gente crea. Jonás no fue, dice que el gran pez lo arrojó a las puertas de Nínive y comenzó él a predicar, a cumplir el anuncio que Dios lo había mandado. Y Jonás dice que no fue haciendo milagros diciendo, aquí hay una niña que la he sanado, pues crean que yo soy enviado de Dios y he venido para que usted se arrepienta. No, no fue así. La predicación de Jonás, la señal que hizo Jonás, fue de que comenzó a predicar desde los más humildes hasta llegar al rey de Nínive. Y cuando una vez que llegó al rey de Nínive, le predicó, le dio el anuncio que Dios le había dado que diga, y finalmente se arrepintieron, todo el pueblo se arrepintió y se salvaron del castigo que Dios les había dicho. Entonces, esa misma señal para los incrédulos es la misma señal que Dios les da en estos tiempos. Pues para el ¿Sabe, incrédulo, ellos hermano piden, sí, Castillo? hermano. Dice que ese texto lo he leído varias veces, pero en parte me da risa. Perdón la expresión. Me da risa, hermano, porque Jonás, ¿verdad? Jonás estaba esperando ver a Nínive cómo Dios la iba a destruir. ¿Cómo lo Y castigaba? ahí, ajá, y ahí se quedó, dice que se fue a una peña alta y dice que Dios, ¿verdad? Hizo nacer una calabacera, así dice, y le hizo una sombra. Y Jonás dice que cuando vio que aquella calabacera los gusanos se la empezaron a comer, se empezó a enojar. Pero después dice que a Jonás Mm. le venían mareos, se mareaba, se caía de los mareos. Esa es la señal de Jonás que Dios le mandó a él, hermano, porque quería ver la señal de Nínive, porque él pensaba que Dios iba a destruir a Nínive con fuego y, y en lo que le mandó Dios a él fue ese mareo. Se caía, hermano, y se levantaba. Entonces, esa es la señal que Dios le da a aquellas personas que piden señales. Como locos están ahí, se caen, se levantan y se enojan y se molestan porque Jonás se enojó y se molestó. Dice, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, yo sabía que tú no ibas a hacer nada, pero él estaba esperando que lloviera lumbre del cielo. Entonces, así están aquellos que piden señales, ¿verdad? Se enojan, se molestan, no quieren creer y pues solo se dan vuelta a su cabeza y están a la vez enojados, molestos. Y Jonás dice que eso le pasó, se mareaba y se levantaba y se volvía a marear, se imagina, ¿verdad? Es triste eso, pero adelante, ¿no? Sí, hermano. Entonces, fíjese de que podemos hallar algo muy particular de que la señal, que ¿quiénes demandan señal? Los incrédulos. El incrédulo, el que no cree, la generación de víboras, demanda señal. Pero el Señor no les manda esa señal, la que ellos piden. No que no hayan, no que no exista la señal, sino que a ellos no se les da señal. ¿Y por qué digo que no exista? Porque en el pueblo de Dios hay milagros, hay prodigios, hay maravillas, hay muchas cosas, muchos testimonios que uno pudiera contar en el pueblo de Dios. Entonces, para el que está ya en el pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues uno mira todos los días, cada día uno ve los milagros, lo que Dios comienza a hacer en el pueblo de Dios. Pero el que está desde afuera, el que ve desde afuera,
pues dicen, no, pues no hay milagros, no hay maravillas, no hay señales. Entonces están demandando, están esperando a ver qué señales me vas a mostrar. Pues no, esas señales no se les será dada, porque el Señor lo dijo, para ellos no es esa señal. Entonces, vemos ahí, dice, y os diré, entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? ¿No era bueno que sanaran a un enfermo? ¿No era bueno acaso que sanaran a un paralítico? ¿Acaso eso no es bueno? Pero para el Señor dice que entonces les declararé, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí. ¿No es cierto? No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, para el Señor, les va a declarar aquel día de que todo eso que ellos dicen que es bueno, que es santo, que es limpio, que es como ellos quieran llamarlo, que todo eso es, dijo el Señor, de vuestro padre el diablo. Todo eso es maldad. ¿Por qué es maldad? Porque a través de estas cosas trastornan los corazones, trastornan las almas, y pues ya llegan las almas que ya no creen en Dios, no creen en el verdadero Dios, ya no creen en el verdadero Cristo, porque por ahí a veces uno evangelizando se encuentra con personas que uno les comienza a predicar, a evangelizar, y comienzan a decir, bueno, pero en tu iglesia hay milagros. Pues lógicamente uno sabe que hay milagros, pero uno a lo menos se basa en decir, yo les digo de esta manera, mire que si hay milagros, pero en base a eso no hay, no, en eso no se basa la salvación. La salvación no se basa en predicar los milagros. ¿Cómo que no? Y comienzan a decir, yo me sané de mi pierna que estaba así, de yo que estaba hospitalizado y Dios, y comienzan ellos a contar, pero ya no aceptan el Evangelio de Cristo, ya no aceptan al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ya están mentalmente, están convencidos de que el lugar donde han recibido esa sanidad, ese beneficio, pues tiene que ser de Dios. Entonces, tienen una función, son hacedores de maldad. Haciendo esa sanidad, haciendo esa señal, haciendo ese prodigio, hacen maldad, son hacedores de maldad, dijo el Señor. Pero todo esto tiene que suceder. ¿Para qué? Para que también se conozca la verdad. La verdad. Entonces, estábamos viendo hace un momento en Mateo, ¿no es cierto? Mateo 24 fue que primero leímos. Y también nos dice en el 24:27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bueno, y acá podemos ver algo muy, muy particular, ¿no es cierto? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Fíjense, ¿no es cierto? Que esa es una profecía, ¿no es cierto? Está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando de cómo va a ser la venida de Cristo, que se va a mostrar, dice, se va a mostrar, se va a dar a conocer. Y hoy en día, hoy por hoy, el pueblo de Dios
se sigue dando a conocer en todo el mundo. Todavía no está en todo el mundo, pero se sigue dando a conocer. Va a llegar un momento en donde el pueblo de Dios cubra todo el globo terráqueo, cubra todas las naciones. Y como dijo el Señor, entonces ahí esa será otra señal de acerca de su venida. Eso puede suceder en un solo día, o como puede demorar un año o 10 años, según el plan de Dios, ¿no es cierto? Antes, hermano Nayo, antes cuando no había internet, ¿qué se iba a pensar, hermano, de que se iba a poder predicar a través de las redes sociales? No, pues bueno, en mi tiempo, pues nunca nos imaginábamos que íbamos a tener una pantalla aquí en nuestras manos y poder hablar con la gente. Solamente me acuerdo que existía una caricatura, no recuerdo cómo se llama, hermano, que traían un radio y y a través de ese como teléfono se veían y decían las personas en aquel tiempo, no, eso va a pasar, pero después de años, ¿verdad? Pues se llamaban los supersónicos, ya me acordé. Los supersónicos Mm, tenían ese radio como teléfono con pantalla y nosotros solo veíamos, pero nunca pensábamos que eso iba a suceder. Pero las personas decían que más adelante, a futuro, eso lo íbamos a ver. Y hoy lo estamos viendo. Entonces, en las redes sociales, ahorita para eso sirven. No íbamos a pensar nosotros que íbamos a predicar por este medio, pero bendito medio, benditas redes sociales que a través de estas redes sociales anunciamos el evangelio. Y fíjese, hermano, y fíjese que esto Dios lo ha hecho porque el tiempo, ¿verdad?, de la venida de Cristo está está cerca, corto, está cerca. sí. Entonces, a través de esto, lo que está haciendo Dios apresurando el tiempo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Y los que anunciamos el Evangelio, ha movido nuestros corazones para hablarle a las almas, que no se dejen engañar porque ya que el pastor, aquella pastora, hizo milagros y que eso es de Dios, eso es mentira, ¿verdad? Porque el enemigo también hace milagros, el diablo también hace grandes señales. Y nosotros vemos cómo los hechiceros, hermanos, los brujos, tienen poderes que el diablo les ha dado y también hacen el mal, mandan a hacerle el mal a las personas. Entonces, no porque haga otra persona un bien, un milagro, ya eso vamos a decir que ya es de Dios y no es así. Es más, en la iglesia el hermano Aarón en su tiempo hizo grandes milagros, curó Ujú. hermanas, hermanos, y hay un testimonio de una hermana que también sanó. Pero después la hermana, cuando ella quedó sana de sus pies, creo que tenía una enfermedad en los dos pies. Después que quedó sana, volvió al mundo, volvió a irse a los bailes, a las fiestas, a andar bailando. Y después esta hermana volvió a accidentarse otra vez y quedó igual. Y volvió al apóstol Aarón a decirle que la sanara. Pero él le dijo que no, porque era mejor que estuviera en la iglesia y que se salvara, y no que estuviera sana y se perdiera su alma. Fíjese, el conocimiento de un hombre de Dios. ¿Puede un Mm, apóstol de Dios levantar a los inválidos, a los enfermos? Sí, pero es mejor que estén en la iglesia enfermos, ¿verdad? O con dificultades, o algunos, ¿verdad? Pues cosas que nos pasan en la vida, pero no a que se pierda el alma. Y el apóstol de Dios siempre ve más adelante,
¿verdad? De que nuestras almas se salven, hermano. Entonces, por eso le decía que en la iglesia hay milagros, pero pues nosotros no tenemos, no predicamos un evangelio de milagros, un evangelio milagrero. No somos, ¿verdad?, de aquí, de los charlatanes que solamente voy a hacer milagros para que me crean, ¿no? No, la doctrina, el evangelio es el que a mí me va a hacer un milagro grandísimo, que va a sanar mi alma, va a curar mis heridas de que el enemigo le ha hecho a mi alma, va a abrir nuestros ojos el evangelio, los ojos que están cerrados por el pecado, va a darnos entendimiento, comprensión, ¿verdad? Nos va a hacer caminar, nos va a dar vida el evangelio que trae un hombre de Dios. Ese es el milagro más grande, hermanos, que puede pasarle al hombre, y volver a nacer de nuevo. No hay milagro que se compare con eso. Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el milagro más grande que hace el evangelio es que de allá nos levantó, nos dio vida, ¿verdad? Y aquí estamos por la gracia de Dios, hermano. Yo ya me despido, hermano, ya que ya es noche y me voy a dormir. Hermano Sí, Pastillas, Dios le hermano, bendiga. Dios le pague. Amén. Dios me le pague, hermano. Ahí lo bajo. Dios le pague. Dios le pague a nuestro hermano porque nos ha acompañado un momento. Entonces, fíjese de que acá en Perú, yo he visto algunos lives de personas que van viajando más que todo en la parte de la sierra, que van viajando de pueblo en pueblo haciendo sanidades. Y van diciendo que sanan en nombre de Jesucristo, y la gente se ve claramente que la gente les deja unas moneditas en las manos. Y así, o sea, ya tanto así los conocen, la gente los conoce, y siguen yendo de aquí para allá, de un lado para otro, haciendo sanidades. O dicen por lo menos ellos que las hacen. Ustedes saben que en las redes todo no es 100% verdad, pueden haber cosas, montajes y tantas cosas, ¿no? Pero vamos a asumir, a presumir de que sea verdad y que sea real estas cosas que estas personas hacen. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Es lo que el hermano acaba de mencionar hace un momento. ¿De qué sirve que sanen el cuerpo si el alma se va a perder? Es decir, ¿de qué sirve? El verdadero propósito de Dios, el verdadero propósito y deseo de Cristo fue de que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Las almas se puedan salvar. Entonces ese es un deseo, un propósito. Y allí el Espíritu de Dios muestra, ¿no es cierto? Entonces no es cuando nosotros veamos que no, que acá hay sanidad, que acá hay milagro, que acá hay prodigio, no creas. No creas. Eso no da garantía de que ahí esté Cristo. No da la garantía de que allí haya salvación. Es más, eso más bien da señales de que allí no está Cristo, no está Dios. Pero entonces, ¿en qué voy a creer? ¿En qué voy a fijarme para decir o creer de que encontré a Dios o encontré? Bueno, pues ahí lo que dijo el Señor, ¿no es cierto? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es lo que dijo Cristo en San Juan 17. Dice, las palabras que me diste, esa es la voluntad del Padre, las palabras que me diste, yo se las he dado a ellos. Esa palabra, ese evangelio, dice, yo se las he dado a ellos, y ellos
la guardaron. Y ellos la guardaron. Entonces, ahí podemos ver lo que dijo Cristo, la señal. ¿No es cierto? Mateo 7:21 que estábamos leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no consiste el conocer a Cristo, no consiste en la sanidad, no consiste en las maravillas, no consiste en los milagros, no consiste en los prodigios, no. No nos dejemos engañar, no te dejes engañar. Si estás buscando a Dios, si estás queriendo encontrar el camino correcto, no te fijes en eso. Eso es una añadidura, dijo el Señor, ¿no es cierto? Dejad, ¿no es cierto? Todas las cosas, dice, y buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás es lo que ya no es de Dios, lo demás vendrá como añadidura. Entonces, ¿qué es algo que se añade? Es algo que no te hace falta, pero se te da. Esa es una añadidura. Se añade algo que no hace falta, pero igual se da. Entonces, a nosotros se nos ha dado ese privilegio de poder conocer, de poder haber conocido el lugar en donde se predica para salvación, no para entretener la carne, no, sino se predica para salvación. Por eso invitamos a las almas y los invitamos a la casa de oración, a la iglesia La Luz del Mundo. Los invitamos, ¿para qué los invitamos? Pues para que conozcan, para que vean si lo que se enseña de primera mano, no de lo que los otros digan, porque el pueblo de Dios siempre ha tenido sus enemigos, sus detractores, ¿no? Entonces, pero que conozcan de primera mano de que en la iglesia La Luz del Mundo, pues hay salvación. No te lo voy a contar yo, sino vas a ir y cuando llegues a la casa de oración, vas a preguntar todas tus dudas para que sean respondidas. Y una vez que todas tus dudas hayan sido respondidas, entonces va a quedar en ti una decisión. ¿Seguir a Cristo o no seguir a Cristo? Si no sigues a Cristo, pues eres libre de tomar esa decisión si quieres, si no quieres servir a Cristo. Dios respeta tu decisión, no la comparte. La iglesia del Señor respeta tu decisión, no la compartimos. Pero si decides servir a Cristo, ¿qué va a suceder en tu vida? Van a suceder muchas maravillas. Entre ellas que ya no vamos a andar solos, ya no vas a estar solo. Ahora realmente Dios va a estar contigo. Entonces, es algo bueno, algo que debe de haber en el corazón del hombre, encontrar el lugar donde llegue a obtener el descanso para el alma. La venida de Cristo está pronto. No lo sabemos hoy día o mañana, en unos días más, en un año, no sé. La venida del Señor está muy pronto. Entonces hay que apurarnos, todos. Los que quizás estamos descuidados, ya estamos en el pueblo de Dios, pero estamos descuidados, pues hay que apurarnos y ponernos al día, a cuentas.
Y los que no han conocido todavía de primera mano al pueblo de Dios, los invitamos a conocerlo. ¿Para qué los invitamos? Pues también para que puedan hallar esa salvación. Después de que ya lleguen al pueblo de Dios, van a comenzar a ver los milagros y a escuchar las maravillas que Dios hace en el pueblo. Ahí van a comenzar a ver, a sentir y a conocer de primera mano los verdaderos testimonios de las maravillas que Dios hace. ¿Por qué? Porque los prodigios, las señales, esas cosas, dicen narcisista, no, pero te veo, quieren subir. A ver, si eres respetuoso, te mantengo. Si no, a ver, porque veo un nombre medio raro ahí. O ya te fuiste, creo. Hay alguien que quería subir, pero ya no llegó a subir. Entonces, como les decía, pues en el pueblo de Dios van a haber milagros, van a haber maravillas, sí. Pero en base a eso no se basa nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta primeramente en Cristo, en Dios, en Cristo su Hijo, en una doctrina que es revelada, que transforma las almas, transforma nuestras vidas, predicada por un verdadero apóstol de Jesucristo. Los invitamos a conocer para que puedan llegar a distinguir de primera mano, distinguir que hay un pueblo de Dios en la tierra y ese pueblo de Dios tiene un nombre que también fue revelado por Dios. Su nombre es Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de toda la verdad, la luz del mundo. Los invitamos. Dense el tiempo, dense la oportunidad. Y si visitan y no quieren permanecer, pues nadie. Está bien, es tu decisión. Estás en tu libre albedrío. Pero si no te das la oportunidad de visitarnos, no te das la oportunidad de visitar la iglesia y ya tienes una mala opinión, entonces estás equivocado. Primero tienes que ver de primera mano si lo que tanto te decimos es de Dios o no es de Dios. Y ahí vas a comenzar a entender muchas cosas que quizás hoy no entiendes. De primera mano. De donde está la fuente de las buenas nuevas. Aquí te invitamos, te esperamos. Busca en el Google Maps, busca casa de oración, iglesia la luz del mundo cerca de mi casa, y ahí te va a hallar una casa de oración cerca a tu casa. Si estás, como decía hace un momento con mis hermanos estando, si estás a 10 minutos, pues bendito sea Dios. Si estás a media hora de distancia, pues todavía Dios te ha bendecido. Si estás a 1 hora, pues todavía Dios te ha bendecido. Imagínense que mi casa está de 1 hora y media a 2 horas de la casa de oración. Entonces, pero hay que ir. ¿Por qué hay que ir? Y alguno dirá, oye, pero ¿por qué vas a ir si hay tantas iglesias por acá, tantas congregaciones? No, es que imagínense que cuando el Señor comenzó a predicar, el Señor dice que iba caminando de ciudad en ciudad. Y cuando las gentes escuchaban de que el Señor estaba en Galilea, que estaba al otro lado ahí del mar donde ellos estaban,
¿Cuánto estaría de camino? No sé, tal vez a un día de camino. Las gentes se iban por montones a caminar a donde habían escuchado que estaba el Señor. Algunos llegaban y lo encontraban a un día de camino. Y otros, cuando ya llegaban, ya el Señor ya no estaba ahí, estaba en otra ciudad. Y tenían que seguir caminando hasta encontrar al Señor, porque había ese deseo de escuchar a ver qué dice Jesús Nazareno. Entonces, si fuera una hora de distancia, pues yo creo que todavía tenemos una grande bendición. Está todavía cerca tu casa. ¿A dónde iremos? Pues dijo, ¿no? Uno de los discípulos. Señor, se están yendo porque les hablas muy fuerte. Si tú quieres, vete también con ellos. Y viene un razonamiento con entendimiento. Un entendimiento basado en la fe, basado en que había conocido de primera mano en quién había creído. Y le dice al Señor, ¿no? Pero ¿a quién iremos, Señor? Si solo en ti se encuentran las palabras de vida eterna. No le digo si solo en ti se encuentra la Biblia, no le digo si solo en ti se encuentra los milagros, la sanidad, no, nada de eso. Le digo, si solo en ti se encuentran las palabras de vida eterna, solo en Cristo. Y en base a lo que había creído, le siguió tras el Señor hasta el último. Dice la historia, pues, ¿no? Que, bueno, hay varias versiones. Una de ellas que en algunas historias dice que el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza y que ahí fue muerto. Otros dicen que fue decapitado. Bueno, ¿cuál habrá sido? De cualquier manera, le siguió hasta el final. Entonces, el servir a Dios es cierto, tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. Para aquellos quienes dicen que es gratis, gratis es, porque no nos tocó morir a nosotros, no nos tocó sufrir a nosotros. Gratis ya es, pero requiere un esfuerzo. El esfuerzo es dejar nuestros complejos, dejar nuestras diferencias y buscar y encontrar, ¿no es cierto? Y seguir este camino que me lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hoy hemos compartido un ratito. Está el tema es el advenimiento de Cristo o la venida de Cristo. Y en medio de esa invitación, pues ahí hemos platicado un momento. Esa era la verdadera intención de este live. Y es la verdadera intención de todos los en vivos. De invitarlos a la iglesia, a la luz del mundo. Los invito para que Dios nos ayude y los ayude. ¿Quieren tener sabiduría? Dijo allá el Espíritu de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. ¿Y dónde se adquiere el temor a Dios? ¿Dónde se adquiere? Pues en la casa de Dios. Es como nosotros, ¿no es cierto? Donde si alguien busca por aquí, busca por allá, en todas las casas, y siguen preguntando por mí, pero no vienen a mi propia casa para que yo los atienda, pues pueden preguntar mucho de todos lados, y alguno le dirá, sí, allá vive, pero no viene y no toca la puerta, uno cómo va a abrirles. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo vas a hallar sabiduría? Pues primeramente buscando a Dios.
abriéndole las puertas de tu corazón y de tu vida y de tu alma, y permitiendo que ingrese plenamente el conocimiento de la verdad en tu vida. Y te vas a dar cuenta de las grandes maravillas y prodigios que Dios hace. Bueno, Dios me les pague, Dios los bendiga, ha sido un gusto. Este live va a ser subido plenamente a mi canal de YouTube. Los invito, si quieren escuchar el live completo, y también están ya las otras transmisiones, también los subo. Los invito a visitar mi canal de YouTube. Y cuando visiten, pues darle like, compartir, y si así lo creen conveniente, pues suscribirse. Y con esto estarán ayudando a la página y estarán ayudando pues a seguir con este deseo, con este proyecto. Nos dio mucho gusto porque hablamos hace un momento con un hermano oyente, Pedro se llama, que conoció la iglesia del Señor por este medio, o sea, no por mi página, sino por otro medio de otro de nuestros hermanos que hacen live. Entonces nos alegra. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la obra. Dios sigue haciendo la obra. Y en el momento que uno menos piense, la obra de Dios estará culminada, estará acabada. Estará ya totalmente hecho como Dios así lo desea. Y en ese momento será en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá el Señor y nos llevará, ¿no es cierto? Y para aquellos quienes no esperaron en Él y quienes no prestaron atención a su llamado, dice ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pues Dios me les pague. Dios les pague a todos y Dios me los bendiga. Ahí nos vamos, esta noche nos vamos contentos. Dios los guarde.